Hoy viajaremos al lejano oeste televisivo para presenciar el emotivo adiós a uno de sus más queridos gigantes, Dan Blocker. ¿Sabías que su último episodio tuvo un giro escalofriante, escrito justo días antes de su fallecimiento? En la era dorada de la televisión, Bonanza fue más que un programa. Fue un fenómeno cultural que cautivó a la nación. En el corazón estaba Dan Blocker, el querido actor que dio vida a Hoss Cartwright, uno de los personajes más icónicos. Pero cuando el programa alcanzaba alturas sin precedentes, la tragedia golpeó con la repentina muerte de Blocker, dejando a los fans en shock. Y fue durísimo poder ver el último episodio. Quédate hasta el final para conocer los secretos que hay detrás del último capítulo de Dan Blocker en la serie Bonanza. Bonanza surgió en 1959, debutando en las pantallas de televisión estadounidenses con una perspectiva fresca que cambiaría el género del oeste para siempre. Creado por David Dortor, el programa se aventuró en territorio desconocido, alejándose de las narrativas solitarias de duelos a pistola que habían dominado la televisión del oeste. En lugar de eso, exploró la dinámica de la familia, la moralidad y la camaradería a través de la perspectiva de los Cartwright, una familia próspera de ganaderos en los paisajes salvajes e indomables del territorio de Nevada. La serie fue pionera en varios aspectos. Primero, fue una de las primeras series en transmitirse en color, aprovechando al máximo los vibrantes colores para dar vida a la belleza escénica de los paisajes de Nevada y el rancho Ponderosa. Este compromiso con la televisión en color fue un gran avance en la industria, ya que demostró el potencial del color para mejorar la narración y sumergir a los espectadores en el mundo del programa. Como patriarca estaba Ben Cartwright, interpretado por Lorne Greene, quien cimentó la serie con sabiduría e integridad, sus tres hijos. Adam, caracterizado por Pernell Robert, Little Joe, representado por Michael Landon, y Hoss, interpretado por el gigante y amable Dan Blocker. Estos personajes formaron un trío que encarnaba un espectro de virtud, pero era el carácter mostrado por Dan Blocker quien se convertiría en el corazón y alma de Bonanza. En el escenario del rancho Ponderosa, Hoss Cartwright se mostró como la personificación del calor humano, la compasión y una presencia física imponente. Con una estatura de 1 metro con 92 centímetros y un peso de más de 136 kilos, la presencia de Dan Blocker era impresionante. Sin embargo, fue su capacidad para infundir al personaje de Hoss con una inocencia infantil, bondad y sentido del humor, lo que realmente lo hizo inolvidable. Hoss era el corazón de la familia Cartwright, un faro de esperanza y bondad en un mundo a menudo marcado por la violencia y el conflicto. Con su carcajada característica y una personalidad tan grande como su estatura, Hoss era una presencia refrescantemente única en el mundo de la televisión del oeste, un género a menudo asociado con héroes estoicos y rudos. Hoss ofreció un arquetipo diferente, un hombre de inmensa fuerza e integridad, pero que valoraba el amor y la familia por encima de todo. El personaje también fue notable por desafiar los estereotipos de masculinidad en un género donde se valoraban a menudo la dureza. Adoptando vulnerabilidad y profundidad emocional, esta representación de un hombre fuerte y sensible fue un alejamiento de lo habitual y resonó en los espectadores, que apreciaban una representación más matizada de la masculinidad. Bonanza fue pionera en el mundo de los westerns televisivos. El género había sido un pilar de la programación televisiva durante años, pero la mayoría de los westerns giraban en torno a figuras solitarias. En este contexto, Bonanza introdujo un enfoque innovador con su concentración en la dinámica de la familia Cartwright, explorando las complejidades de mantener un imperio ganadero en el viejo oeste. La serie no se trataba solo de tiroteos y duelos,
Se trataba de las elecciones morales y luchas éticas enfrentadas por individuos en un mundo que cambia rápidamente. Mientras Bonanza seguía cautivando al público, Hoss Cartwright se convirtió en una figura icónica en el mundo de la televisión. Su frase célebre, «Hola pequeño amigo», y su risa contagiosa se ganaron el cariño de espectadores de todas las edades. La serie ganó seguidores en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los programas más vistos internacionalmente. Los Cartwright y su rancho se convirtieron en iconos culturales y los valores que representaban de todo el mundo. De Texas a Hollywood. Nacido el 10 de diciembre de 1900 en DeKalb, Texas, Bobby Dan Davis Blocker provenía de una familia profundamente arraigada en la tierra de Texas. Creciendo en un pueblo pequeño, la infancia de Blocker estuvo marcada por los valores del trabajo duro y la familia, muy al estilo del personaje que más tarde lo haría famoso. La imponente estatura de Blocker era evidente. Siendo adulto, imponía más respeto. Sin embargo, su tamaño no lo detuvo de perseguir sus pasiones en su juventud. Blocker sobresalió tanto en los estudios como en los deportes, demostrando su versatilidad y determinación. Después de graduarse de la escuela secundaria, Blocker asistió a la Universidad Estatal Sul Ross, en Alpine, Texas, gracias a una beca de fútbol americano. Fue en el campo de fútbol donde empezó a brillar su destreza atlética. Esta experiencia temprana en el deporte más tarde le serviría bien en Hollywood, donde su presencia física se convirtió en una característica definitiva. Mientras seguía su educación universitaria y carrera atlética, la idea de convertirse en actor parecía lejana. No obstante, como el destino lo querría, un encuentro casual lo colocaría en un camino hacia Hollywood que nunca podría haber predicho. Durante su época en la universidad, Blocker conoció a un profesor de drama llamado Clyde Wentworth, quien reconoció el potencial y lo animó a explorar la actuación. Fue este encuentro fortuito el que encendió la llama del interés de Blocker en el mundo del teatro, aunque el viaje hacia la actuación no fue una transición suave. Después de graduarse de la universidad, sirvió en el ejército de los Estados Unidos durante la Guerra de Corea. Al volver a la vida civil, siguió brevemente una carrera docente, trabajando como profesor de inglés y drama en una escuela secundaria en Sonora, Texas. Para 1956, decidió asistir a una escuela de drama en Los Ángeles, donde pudo desarrollar aún más sus habilidades actorales. Esta decisión marcó el comienzo de su camino hacia convertirse en uno de los actores más reconocidos y queridos de la televisión. Las primeras incursiones de Blocker en la actuación incluye apariciones especiales en populares series de televisión de la época, como El Restless Gun y Cimarron City. Si bien estos roles le proporcionaron una experiencia valiosa, fue su papel en la película Gigante que lo lanzó al estrellato, al interpretar a un personaje simpático y de entendimiento lento. Blocker compartió escena con los legendarios actores James Dean, Elizabeth Taylor y Rock Hudson. Su papel mostró su capacidad para transmitir profundidad y humanidad en un personaje más allá de las limitaciones de un papel secundario. El tamaño y la presencia de Blocker eran ventajas en Hollywood, pero lo que realmente lo distinguía era su talento y autenticidad. Su interpretación en Gigante marcó el inicio de una prometedora carrera cinematográfica y sirvió como prueba de su rango actoral más allá de sus atributos físicos. Y fue en una serie de televisión donde encontraría su momento para ser parte de la historia de la televisión. Bonanza es una serie desarrollada en el oeste que definiría una época. La interpretación de Blocker como Hoss Cartwright fue excepcional. Le dio al personaje calidez, humor, sentido del humor y un profundo sentido de la decencia que resonaba con espectadores de todas las edades. Hoss era un gigante amable con un corazón de oro. El público conectó con él de inmediato y el personaje se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión.
La vida personal de Blocker se caracterizaba por un fuerte compromiso con su familia. Estuvo casado con su esposa, Dolphia Parker, por más de 2 décadas y tuvieron 4 hijos juntos. La dedicación de Blocker a su familia fue un reflejo de los valores que más apreciaba, reflejando los principios de familia y lealtad que su personaje que encarnaba en pantalla. A lo largo de sus 14 temporadas, Bonanza se mantuvo como un gigante de las audiencias y un fenómeno cultural. Recibió aclamación de la crítica y una base de fans que la consolidaron en la historia de la televisión. El impacto del programa se extendió a mercancías, incluyendo juguetes, libros e incluso una serie de cómics que extendieron más el hito cultural. Pero el camino de Bonanza no estuvo exento de desafíos. El fallecimiento repentino y trágico de Pernell Roberts, quien interpretó a Adam Cartwright en 1965, marcó una pérdida significativa para el programa. A pesar de este contratiempo, el resto del reparto, incluido Blocker, siguió comprometido a ofrecer actuaciones convincentes y mantener el legado del programa. Bonanza concluyó su emisión en 1973, dejando una marca indeleble en la historia de la televisión. Aún sigue siendo un clásico querido, testimonio del atractivo duradero del género del oeste y los excepcionales talentos de su elenco, incluido Dan Blocker. El último episodio de Dan Blocker. A principios de abril de 1972, los fanáticos de Bonanza sintonizaron para ver un episodio titulado Un as para muchos. Este, sin saberlo, marcaría la última aparición de Dan Blocker como host Cartwright. Si a ti también te gusta Bonanza y le tenías cariño a Dan Blocker, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo video. Este episodio, que se emitió el 2 de abril de 1972, sirvió como culminación de la 13ª temporada de la icónica serie del oeste. Mientras que el episodio en sí fue memorable, en retrospectiva, adquirió un significado más profundo al convertirse en la despedida de Dan Blocker al querido personaje que interpretó. La trama de Un as para muchos giraba en torno a un personaje astuto y sin escrúpulos llamado Bradley Meredith, interpretado por Lorne Greene, quien también interpretó a Ben Cartwright, el patriarca de la familia. Meredith tenía un parecido sorprendente con Ben Cartwright, y aprovechando este parecido, Meredith ideó un plan malvado para defraudar a la familia, asumiendo la identidad de Ben. En su intento de llevar a cabo esta elaborada farsa, Meredith fingió estar gravemente enfermo mientras se hacía pasar por Ben. Profundizó su engaño al iniciar la liquidación de los activos de los Ponderosa con la intención de venderlos pieza por pieza. Los verdaderos Cartwright, sin saberlo, estaban fuera de la Ponderosa cuando el plan comenzó a desarrollarse. La tensión en el episodio giraba en torno a si los Cartwright volverían a tiempo para frustrar los planes de Meredith y exponer su engaño. A medida que avanzaba el episodio, los espectadores se mantenían al filo de sus asientos, preguntándose si el impostor lograría tener éxito en su elaborado engaño o si la justicia prevalecería. Pocos sabían que solo un mes después, la inesperada y trágica noticia del fallecimiento de Dan Blocker cambiaría para siempre el rumbo de Bonanza. Blocker, querido, tanto dentro como fuera de pantalla, falleció el 13 de mayo de 1972 a la edad de 43 años, en circunstancias imprevistas y profundamente trágicas. Había sido sometido a una cirugía de vesícula biliar rutinaria, un procedimiento que no se esperaba tuviera contratiempos. Sin embargo, surgieron complicaciones durante la cirugía que le provocaron una embolia pulmonar y, por consiguiente, una obstrucción en la arteria pulmonar que suministra sangre a los pulmones. A pesar de los esfuerzos médicos por salvarlo, la condición de Blocker empeoró rápidamente y falleció. La partida inesperada de Blocker dejó un vacío no solo en el corazón de su familia,
amigos y colegas, sino también en el mundo de la televisión. Como uno de los personajes centrales de Bonanza, su ausencia tendría un profundo impacto en la dinámica y el futuro del programa. La noticia de la muerte de Blocker provocó un gran pesar en toda la industria del entretenimiento. Su pérdida fue profundamente sentida por su familia, quienes tuvieron que lidiar con la ausencia repentina. El momento de la muerte de Blocker fue especialmente difícil para la producción de Bonanza. Sucedió justo semanas antes de que comenzara la filmación de la 14ª temporada. Los productores del programa se enfrentaron a una difícil decisión sobre cómo abordar la ausencia de un personaje que se había convertido en una parte integral de la familia. Una temporada sin Hoss. Tras el fallecimiento de Blocker, Bonanza enfrentó el desafío de abordar la ausencia de Hoss Cartwright. Los productores y escritores del programa decidieron continuar la serie por una temporada más, permitiendo a los fans despedirse adecuadamente del icónico personaje. Pero la decisión no estuvo exenta de desafíos, ya que la ausencia dejó un hueco notable en la dinámica familiar de los Cartwright. Los escritores intentaron llenar el vacío con la introducción de nuevos personajes como Griff King, un joven que buscaba un nuevo comienzo en el rancho Ponderosa. A pesar de sus esfuerzos, el programa luchó por recuperar su antigua gloria en ausencia de Dan Blocker. En un movimiento sin precedentes, los guionistas y productores de Bonanza decidieron reconocer la muerte de Hoss dentro de la serie. Este fue un momento histórico en la televisión, ya que marcó la primera vez que un importante personaje masculino joven fue eliminado y abordado dentro de una serie. Como resultado, los guionistas crearon un episodio de despedida titulado Para Siempre, que se emitió el 12 de septiembre de 1972 como el episodio de apertura de la 4ª y última temporada. El episodio estaba planeado inicialmente con un enfoque en Hoss casándose, pero tuvo que ser reescrito debido a la muerte de Blocker. Se convirtió en un emotivo homenaje al personaje y al actor que lo interpretó. En este episodio los espectadores presenciaron una trama desgarradora. Pequeño Joe Cartwright, interpretado por Michael Landon, se enamoró profundamente de Alice Harper, interpretada por Bonnie Bedelia. Joe y Alice se comprometieron y esperaban un hijo, preparando el escenario para una unión jubilosa. Sin embargo, la tragedia golpeó cuando el hermano problemático de Alice, endeudado con un jugador despiadado llamado Sloan, la confrontó. Cuando Alicia se negó valientemente a cooperar con Sloan y sus secuaces, uno de ellos la golpeó brutalmente hasta matarla. Para ocultar su crimen, prendieron fuego a la cabaña donde ocurrió la tragedia. El episodio profundizó en las secuelas emocionales de esta devastadora pérdida. El dolor de Little Joe era palpable y toda la familia Cartwright lamentó la pérdida de Alice. La trama exploró temas de duelo, amor y resiliencia mientras los personajes navegaban su dolor, pero la ausencia de Hoss no se explicó explícitamente en el episodio. Sin embargo, su muerte fue insinuada de manera sutil. El episodio también presentó momentos en los que los personajes recordaban a Hoss en conversaciones que reflejaban su auténtico afecto por el personaje y el actor que lo interpretó. Una de las escenas más emocionalmente intensas del episodio ocurrió cuando Ben y Joe visitaron los restos quemados de la cabaña donde Alice había perdido trágicamente su vida. Las actuaciones de Landon y Green en esta escena fueron profundamente conmovedoras, y sus lágrimas fueron expresiones auténticas de dolor por su colega y amigo fallecido. La decisión de manejar la ausencia de Hoss Cartwright con sensibilidad y autenticidad resonó con los espectadores, quienes pudieron compartir el duelo con los personajes en pantalla. A pesar del peso emocional del episodio, sirvió como un homenaje adecuado a Dan Blocker y el legado perdurable. Aunque la serie continuó una temporada más, después de la partida de Blocker, estaba claro que Bonanza había cambiado para siempre. Se reconoció que ningún otro actor podría realmente llenar los zapatos de Hoss,
y el personaje era una parte esencial de la dinámica familiar de los Cartwright. La muerte era palpable con el equipo, pues habían trabajado juntos 13 años, y su dolor fue auténtico en particular. Lorne Greene, quien se refirió hacia él como un hijo. La naturaleza cálida y amable de Blocker lo había hecho querido por todos en el set, y su ausencia se sintió profundamente. En los años siguientes, películas posteriores a la serie y reuniones arrojaron más luz sobre el destino de Hoss Cartwright. En la película para televisión de 1988, Bonanza, la siguiente generación, se reveló que Hoss murió intentando heroicamente salvar a una mujer que se ahogaba. Hoy, el legado de Dan Blocker perdura a través de su inolvidable interpretación de Hoss Cartwright, un personaje que encarnaba bondad, calidez y compasión. El impacto de su repentina y trágica muerte sirve como un recordatorio de las profundas conexiones que se pueden forjar entre actores y su audiencia. El legado de Blocker. Los fanáticos de Bonanza fueron rápidos en expresar sus condolencias y rendir homenaje al actor. Cartas llegaban conmemorando la calidez, humor y la auténtica bondad que Blocker había mostrado tanto dentro como fuera de pantalla. Uno de los elementos clave atribuyó al éxito de Bonanza era la química entre el elenco, y en el corazón de esta química estaba el vínculo entre Dan Blocker y sus compañeros actores. Lorne Greene, quien interpretó al patriarca de la familia, compartía un vínculo especial con Blocker, tanto dentro como fuera de la pantalla. Greene solía referirse a Blocker como mi gran hijo, Hoss. Michael Landon, quien interpretó a Little Joe Cartwright, también tenía una relación cercana y especial con Dan. Landon, conocido por su naturaleza traviesa, a menudo se dedicaba a hacer bromas en el set scene, pero cuando se trataba de Blocker mostraba un gran respeto y admiración. La camaradería entre la familia era palpable, y fue este vínculo el que resonó con los espectadores e hizo que el programa fuera tan querido. Una de las cosas que distinguían a Blocker era su sentido del humor y su capacidad para aportar ligereza. Incluso en los días más desafiantes y agotadores en el set, sus compañeros de reparto solían recordar momentos de risa compartida gracias a las ingeniosas observaciones y bromas. No era solo un actor talentoso, era un amigo, un mentor y una fuente de alegría. El último episodio de Bonanza, titulado El Cazador, emitido el 16 de enero de 1973, marcó el fin de una era para el programa y tuvo un significado especial en el contexto de la ausencia de Blocker. En este episodio, Joe se encuentra con Seppel Bill, un hombre profundamente afectado por la guerra y el cautiverio, que además tenía una inclinación por matar a víctimas indefensas. La trama del episodio tomó giros inesperados y oscuros, reflejando el ánimo sombrío que se había instalado entre el elenco y equipo, mientras que Bonanza siempre incorporó elementos de dilemas morales y éticos. Se exploró un territorio aún más oscuro. Se adentró en el tema del trastorno de estrés postraumático mucho antes de que la condición fuera ampliamente entendida. Fue una salida de los temas habituales del programa, pero proporcionó una plataforma poderosa para explorar las complejidades de la psique humana. El episodio sirvió como un recordatorio del impacto que Blocker tuvo en el show y sus espectadores, encapsulando la naturaleza agridulce de los finales. El impacto cultural de Hoss. Hoss Cartwright no era solo un personaje, era un símbolo de bondad en un mundo lleno de ambigüedad moral. Su popularidad duradera se puede atribuir al hecho de que representaba valores que resonaban con los espectadores. Hoss era un hombre de integridad, un campeón de los desfavorecidos y defensor de lo correcto. En una época en que los westerns dominaban la televisión, Hoss Cartwright fue un soplo de aire fresco. El personaje contribuyó significativamente al género del oeste y dejó una huella indeleble en la representación de vaqueros en la cultura popular.
Su personaje rompió moldes al mostrar el poder de la vulnerabilidad y profundidad emocional en un género que solía depender de un carácter fuerte. Esta interpretación abrió camino a personajes más matizados. Una de las formas más conmovedoras de recordar a Blocker son los premios y honores. Sus contribuciones a Bonanza y a la industria de la televisión fueron reconocidas con varios premios durante su vida, incluyendo nominaciones al Emmy. Estas nominaciones no solo reconocieron su talento como actor, sino que también resaltaron la importancia de su personaje en el mundo de la televisión. En 1972, poco después del prematuro fallecimiento de Dan Blocker, los Western Heritage Awards lo honraron póstumamente con el Wrangler de bronce por su excepcional contribución al género. Este reconocimiento subrayó la importancia de su interpretación de Hoss Cartwright en la formación del paisaje cultural del género western. Bonanza en sí es un testamento perdurable del legado de Dan Blocker. El programa sigue siendo un hito cultural y un clásico querido, asegurando que nuevas generaciones descubran al gigante gentil del Ponderosa. El legado de Dan Blocker es uno que trasciende el tiempo. Es un legado basado en los valores de la amabilidad, la compasión y una integridad inquebrantable. El personaje de Hoss Cartwright desafió los estereotipos, ampliando las posibilidades de la televisión del oeste y dejó una huella indeleble en la cultura popular. Ahora que conoces cómo fue el último episodio de Bonanza y la despedida de Dan Blocker, ¿quieres saber la verdad oculta de nuestro querido Michael Landon? Su hija lo cuenta todo en el video que ves en pantalla. Dale clic.